Vamos a platicar con Miguel Nava Alvarado, es abogado y representante de padres de menores fallecidos, por lo menos de 40 familias. Abogado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día al auditorio, a la orden. Gracias, gusto de saludarle. 14 años ya, abogado, de esta tragedia, la tragedia más grande. 14 años de corrupción y de impunidad. Porque con independencia de lo que dijo el presidente de la República a través de sus dos colaboradores, que es Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, o Zoé Robledo, que es el director general del IMSS, no sé si la gente se percate, pero no permitían poner absolutamente nada en el chat, o sea, lo tienen bloqueado. Sí ha habido apoyos, sí ha habido un avance, el presidente de la República emitió un acuerdo en marzo del 2020, pero ¿por qué no lo ponen en el acuerdo en las resoluciones de reparación integral? En el caso de las familias que yo represento, se han ganado todos los amparos pendientes a lo que es la reparación integral del daño, y que es muy importante que la audiencia se entere de que estos mecanismos de reparación no nada más consisten en cuestiones económicas o indemnizatorias, porque parece que el informe del presidente y sus colaboradores va dirigido a que han soltado torrentes de dinero en favor de las víctimas. No, no es así. La reparación integral tiene que ver con cuestiones de rehabilitación. Hay niñas y niños que tienen lesiones discapacitantes, o sea, no va a haber un día en su vida, el resto de su vida, que vayan a poder estar normal, por las amputaciones, por las quemaduras, por el daño neurológico irreversible, y efectivamente recoge acuerdos del IMSS y el decreto presidencial este tipo de situaciones para dar algún tipo de apoyo, pero no quieren poner las resoluciones. Inclusive, aunque aparentemente existe una muy buena relación entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo de la Unión, pues nos damos cuenta que el Poder Judicial Federal es cómplice del Poder Ejecutivo porque no lo obliga a poner ese tipo de situaciones dentro de las resoluciones. Pero también nos damos cuenta que cuando el asunto penal llegó a la Ciudad de México, que después de muchos meses atrajo la Corte, que ya venían las personas sentenciadas por la comisión de delitos culposos de homicidio y de lesiones, la Corte lo único que resolvió fue regresarlo a Hermosillo, pero reduciendo las penas de las personas que habían sido señaladas como responsables, pero la Corte ni siquiera reduciéndoselas directamente, sino para que un tribunal lo hiciera. O sea, 14 años de corrupción e impunidad. Esta tragedia, como muchas otras en el país, han generado un negocio, pero de muchos frutos para las autoridades, porque compran insumos carísimos con lo de los moches. Ayer estuve con varias familias aquí en la Ciudad de México. La semana antepasada vimos cómo personas ignorantes, sin conciencia, arrancaron las cruces que teníamos en un memorial que habíamos puesto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues estas y otras personas que permanecen en el campamento reconocieron su error y pusimos una cruz de más de 3 metros de alto que está ahí en lo que vamos a reparar las 49 crucecitas. También le dimos mantenimiento a lo que son el memorial que tenemos enfrente de la Secretaría de Gobernación, que por cierto, ahí en la calle de Bucareli, ahí no está la oficina del Secretario de Gobernación, pues ellos mismos se habían encargado de arrancarlas y esas cruces ya las restauramos. ¿Por qué hablo de este tema? Porque estas son las medidas de reparación integral. La medida de satisfacción, no nada más con las víctimas de la Guardia del Cielo, sino cualquier otra víctima del Estado mexicano por violarle sus derechos humanos, tiene que ver con estos memoriales, con estas disculpas públicas que 14 años el gobierno de la República no lo ha hecho, y se ha transitado del PAN al PRI ahora con Morena, y son la misma porquería, con perdón de la expresión, en este tema, que repito, 14 años de corrupción e impunidad, no hay una sola persona en la cárcel. Sí, abogado, ¿qué es lo más grave de este caso? Usted como abogado con experimentado y bueno, que ya lleva algunos años pues representando a varias de las familias víctimas de este incendio. Lo más grave es que hay 49 niñas y niños que ya no viven y no les importa al gobierno y mucha gente tiene amnesia de lo que pasó. O sea, hay 25 niñas y 24 niños perdieron la vida. Hubo decenas de lesionados. Pero hay criaturas, ayer salió en primera plana en el Universal, que tienen amputación de 9 dedos, de una pierna, que tienen quemaduras y desfigurado el rostro y el cuerpo, que tienen daño neurológico. Lo más grave es que no se genera conciencia que a tantos años la niñez en qué lugar se encuentra dentro de las prioridades de los gobiernos que en turno cada año hablan de esta tragedia. O sea, van 14 años hablándose de lo mismo y las personas responsables no les ha costado absolutamente
Nada. Es que hablan de dinero, ahorita escuchaba yo el audio de su secretario pero no hablan de un delito, ¿no? Sí. De la comisión de un delito que debe llevar una pena. Exacto. Porque si yo me robo tu coche, si yo me robo tu carro y tú te das cuenta de que yo me robé tu coche, el que yo te regrese tu vehículo no quiere decir que no existió ese delito. ¿Sí me entiendes? O sea, en este caso, aquí las niñas y los niños perdieron la vida y que están lesionados por la corrupción gubernamental. Sí. Por la corrupción, porque ahí no debía estar la guardería. Los padres llevaban a sus hijos y a sus hijas a un lugar que creían ellos que era seguro, y cualquiera de ellos, los que nos están escuchando, daría la vida porque regresara ese 5 de junio a las 7 de la mañana para nunca haber dejado sus hijos en ese infierno. Y eso es lo grave. Que no pasa nada y que la niñez no le importa al Estado mexicano. Hay amnesia, dice usted, ha prevalecido la impunidad, gobiernos van, gobiernos vienen, titulares de la Fiscalía General de la República, exdirectores del IMSS. Escuchábamos a varios de los testimonios en donde no se reúnen, no le conocen la cara a Zoe Robledo, director del IMSS. Promesas incumplidas, porque cuando empieza este gobierno federal, por Morena, la promesa era esa. También ayuntamientos, gobiernos estatales, es decir, han venido y se han ido y sigue impune este caso. Es decir, esta impunidad, entonces, para mí es, si no hay castigo, si no hay responsables y prevalece la impunidad, ¿qué va a pasar si ocurre, Dios guarde, otra tragedia? Imagínese cómo eso. Esto no garantiza entonces nada para nadie, a pesar de la aplicación o no la total aplicación de la ley 5 de junio. Esto es grave, abogado. Es muy grave, porque aquí se está hablando de la impartición de justicia en un caso emblemático y que quede en la amnesia, porque las nuevas generaciones ya no se dan cuenta de lo que está pasando. Hoy la noticia principal son las elecciones en los estados de México y en el estado de Coahuila. Sí. Pero lo del 5 de junio de 2009 ya está totalmente al olvido. ¿A eso le apuestan los gobiernos, abogado? ¿A eso le apuestan? Al olvido, efectivamente, o a querer comprar con dinero a las víctimas y a la de apoyos económicos. A ver, la vida de una niña y un niño, aunque en temas legales se hable de reparación, pues es irreparable. La pérdida de extremidades, la pérdida de la salud mental y física de los padres, porque los padres no han podido vivir luto. O sea, imagínense nada más que estas personas, al menos que soy el abogado que más núcleos familiares represento, cuando yo conocía a mis clientes, pues venían de ser traicionados por abogados que los patrocinaron en Hermosillo, en Sonora, gente que aparentemente tenía prestigio, y estos abogados los traicionaron, los llevaron con las autoridades a firmar convenios, y nada más, convenios en donde los padres y madres, todos, no nada más los que represento, renunciaban a sus derechos de acceso a la justicia. O sea, por recibir una cantidad de 3 millones de pesos y hasta 2 millones de pesos para niños lesionados, fíjense, los obligaban a firmar un documento donde ellos ya no iban a ejercer acciones legales contra el Estado mexicano. O sea, de esa magnitud. De este pelo, como decimos, ¿no? Abogado, ¿usted pensó cuando tomó este caso, en qué año lo tomó? Yo recuerdo casi algunos ayeres, pero usted me dirá, ¿que iba a hacer tan complicado este proceso? ¿O usted pensó que probablemente la justicia llegaría en corto plazo? Cada vez que viene un 5 de junio, cada vez que se acerca, un mes antes empiezan estas cortinillas de humo o notas relacionadas con el tema de la justicia o de novedades en el caso. En este 2023, a 14 años, no hay tantas novedades, escuchábamos en el tema y en materia legal y demás, pero ¿cómo ha sido para usted como profesional, como abogado, pues estar al frente de esto? Me imagino que ha de ser o ha sido frustrante. Pues para mí es el asunto más importante que he litigado en mi vida y me genera una frustración y una impotencia enorme, porque yo no me imaginé que el Estado mexicano, ante hechos tan evidentes como es la pérdida de la vida de 49 niñas y niños, decenas de lesionados, quiera seguir litigando contra las víctimas. Eso es increíble, y que no importe si el gobierno panista de Calderón fue en el 2009 quien gobernaba y pasó el de Peña Nieto y el de Morena, sigue lo mismo. Y cuando hemos señalado la corrupción del negocio tan enorme, tan millonario que tiene el gobierno de la República a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo único que hemos encontrado a lo largo, yo de estos 6 años que llevo defendiendo a mis representados, es de que corrieron a una administradora del CAICE, de un hospital ahí de Seguro Social para las víctimas de la guardería ABC, y creo que hasta ya la reinstalaron. Eso ha llegado.
pero la corrupción sigue y la impartición de justicia, o sea, ¿qué se necesita para saber que hay responsables, tanto materiales como intelectuales, como de los tres órdenes de gobierno, como particulares? Porque hay 49 muertes, hay decenas de lesionados y nadie pagó una condena. O sea, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Ese es la pregunta y es el reclamo a 14 años que, por cierto, hoy de nueva cuenta marcharán, y es por eso que padres, hoy ya no son niños, veíamos niños en brazos en aquel momento de la cobertura en el 2009, ahora son ya adolescentes, casi algunos casi a punto de cumplir su mayoría de edad, y son los que, ahora están exigiendo el apostarle al no olvido, al no olvidar esta tragedia. Y ¿alguna novedad, abogado, en relación en materia de justicia, en materia legal? Una novedad muy grande la vimos en el ámbito nacional, en aquella marcha de algunas personas a favor del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otras personas que están en contra, pero ahora sí que con una génesis política, y vimos a la gente con desprecio arrancando cruces de niñas y niños fallecidos. O sea, los niños y las niñas no juegan a la política, no tienen que ver nada con las marchas, y el gobierno cómplice, en vez de proteger un memorial que no pusieron ellos, que debieron haber puesto ellos, dejan que lo destruyan. O sea, y hay gente que ya se le olvidó, o aunque de repente lea y diga, ayer me preguntaba gente del gobierno de la Ciudad de México, ahí enfrente de la Suprema Corte, que si esto de la guardería ABC, fíjese, gente de la Secretaría de Gobierno había sido en Culiacán. O sea, ya no se sabe que hubo una tragedia en Hermosillo, Sonora, hace 14 años, e inclusive los servidores públicos preguntan que si era en Culiacán. O sea, terrible. En ese tamaño de olvido tenemos a esas niñas y niños que deberíamos tener presentes toda la vida y saber que un gobierno tras otro no imparte justicia. Y el Poder Judicial de la Federación tendrá cosas buenas o malas, pero el caso de la guardería ABC apesta. Apostarle a la no repetición, porque esto no hay garantías para la no repetición, y al existir también impunidad, pues esto significa que cualquiera puede estar operando de manera irregular, sea o no sea del IMSS, una estancia infantil. Eso es lo más terrible. Tendría que haber pues consecuencias para quien incumpla las reglas. El auditor tiene que saber que las medidas de no repetición son medidas de reparación integral. Repito, no se trata todo de lo económico como mucha gente, o sobre todo como el gobierno quiere hacerlo ver. Esas medidas de no repetición tienen que ver con adecuación de reglamentación, de normatividad, de leyes que muchas veces ya están adecuadas. El problema son los funcionarios públicos que después del 5 de junio siguen muriendo niños en guarderías. Así es, aplicarlas, eso es lo que no se está haciendo. Es decir, hay riesgos todavía. Abogado, por último, ponerle fin en algún momento, o justicia a este caso. ¿De verdad usted confía en que esto llegue algún día? Pues yo creo que tiene que llegar, pero también debe haber un reclamo permanente, porque esta sentencia, aunque haya sido benévola para las personas que resultaron condenadas, repito, por el homicidio de 49 niñas y niños, homicidio culposo, eso quiere decir, no hubo la intención, pero al fin del día perdieron la vida, y por las lesiones culposas de más de 100, y entre esos 100, 10 con niños y niñas con lesiones discapacitantes, pues me imagino que en algún momento la sentencia se tendrá que materializar. Todos estos juicios de amparo que en materia administrativa he litigado durante años, que las sentencias ya estaban listas en el 2018, yo soy su abogado en el 2017, hoy en el 2023 las seguimos litigando. Yo creo que en algún momento el Gobierno de la República, el Poder Judicial Federal, hará lo indispensable para que esto que ya se ganó, esto que ya es público, como la sentencia penal, como las resoluciones de amparo en materia administrativa, pues el problema no es que se ganen, ya se ganaron, o ya están condenados. El problema es que se materialicen. Ya está escrito en papel, no hay que descubrir el hilo negro. Ya está, nada más está que quieran hacerlo. Eso daría una muestra al menos de esperanza en que la justicia en nuestro país medianamente funciona, porque hoy, repito, y disculpas por la expresión, hoy apesta el esquema de procuración e impartición de justicia en el país, hoy peor que nunca. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador en gobiernos federales
en el gobierno estatal, pues Guillermo Padres, después Claudia Pavlovich Arellano y ahora Alfonso Durazo son los gobiernos, bueno, que han estado al frente, tanto a nivel federal como estatal, y digo, bueno, los municipales en el caso de Hermosillo, pues que han quedado a deber, abogado, han quedado a deber o están quedando a deber en este caso. Claro, pero usted habla de los poderes ejecutivos. Claro. Pero también han pasado ministros y ministros de la Suprema Corte. En la Suprema Corte. Presidentes. Por ejemplo, este señor Saldívar, que sigue siendo ministro, el señor Saldívar fue el que tuvo a pocos meses de haber ingresado a la Corte el asunto, y en ese momento, al ser un ministro nuevo, se mostró totalmente solidario, aunque era un mecanismo de la investigación de violaciones graves a garantías individuales, así se le llamaba, una empatía enorme. Pero cuando fue ministro de la Corte y cuando fue presidente, caray, entonces ya se le olvidó. Se le olvidó, porque los mecanismos coercitivos que son las sentencias de amparo, durante los 4 años de su presidencia, que yo sí tuve el asunto, solamente recibió a los padres y madres una sola vez y no se materializaron. Y quiero decirlo claro y enfático, hoy Norma Piña, van 2 veces que la escribimos de hace meses, la presidenta de la Corte, soy el que represento a la mayor parte de padres y madres de niños que fallecieron y no ha querido recibir a las víctimas de la guardería. A ver si quiere hoy o mañana, o cuando se le dé la gana. A ver si se le abre ahí a la agenda, a ver si le interesa el tema. Abogado, muchísimas gracias, mandamos un abrazo, gracias por su tiempo, estaremos al pendiente y bueno, invitar a la gente a que participe hoy en la marcha y apostarle al no olvido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Un abrazo, gracias al abogado Miguel Nava Alvarado.